Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando nuevamente de la serie que ya hemos estado viendo durante este tiempo, acerca de cómo dirigirnos en la iglesia cristiana local. Y hoy día vamos a ver un tema muy importante, pero también muy controversial. Hoy día vamos a estar viendo el tema de los diezmos y las ofrendas en una iglesia cristiana local. Hemos visto a lo largo de este tiempo en esta serie diferentes secciones, diferentes conductas de cómo comportarse en la iglesia cristiana local, tanto de los pastores, tanto el comportamiento de la iglesia con los hermanos, tanto en diferentes ámbitos de la iglesia cristiana. Y hoy día vamos a tocar este tema. ¿Y por qué digo que es controversial? Porque muchas veces nosotros no entendemos muy bien este tema. Pero es necesario que nosotros podamos entenderlo para que podamos tener una correcta relación con Cristo Jesús en todo lo que se respecta a la vida cristiana. Es necesario que nosotros nos acerquemos a la palabra netamente sacando de fuera todo prejuicio, toda idea preconcebida que nos puede evitar tener una buena relación con Dios. Y es bueno que a la luz de la palabra podamos ver este tipo de temas porque al Señor le agrada que nosotros sepamos de su palabra. Y vamos a estar viendo acerca de qué dice la Escritura acerca de los diezmos y las ofrendas. Y como en vida real, iglesia cristiana, nosotros necesitamos tener claridad con respecto a dos temas muy principales antes de comenzar. Uno que nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta que nosotros los diezmos y las ofrendas tenemos que tener una base bíblica sólida para respaldar una conducta o cualquier cosa que nosotros hagamos en este lugar. Siempre debemos buscar una base bíblica que nos guíe, que el Señor nos confirme para no hacer las cosas a nuestro modo, sino que hacer las cosas a modo de nuestro Señor. Y la otra cosa que debemos tener en cuenta, que en vida real, hermanos, nosotros damos cabida a muchas opiniones personales, tanto de la vida del reino de Dios, tanto de las vidas personales. Pero lo que siempre como vida real, nosotros somos fieles a la palabra del Señor más que a las opiniones personales. Muchas veces nosotros podemos tener opiniones personales y posturas, pero en vida real lo que nosotros queremos buscar es ver a través de la palabra, acercarnos lo más posible para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces este tema es tan controversial en las iglesias que no se tocan. Y cuando se tocan, se van a un extremo. Hay iglesias que solamente hablan este tema, que solamente todo lo llevan a lo que es los dineros. Conocemos muchas iglesias carismáticas que también van a eso y muchas que distorsionan el evangelio para obviamente caer en malas conductas. No lo son todas, eso siempre hay que decirlo. Siempre va a haber de todo en la viña del Señor, pero siempre hay críticas y objeciones, tanto de las personas de afuera que tienen una noción acerca de los diezmos y ofrendas, y objeciones también que hay personas cristianas dentro de la iglesia local. Y vamos a estar leyendo un texto, hermano, para poder comenzar. Amén. Quiero que me acompañen en 2 de Corintios, capítulo 9, del verso del 6 al 8. El libro de 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6 al 8. Y dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como les dije, hoy día vamos a estar viendo, hermanos, los diezmos y la ofrenda en la iglesia cristiana local. Y esto es muy importante, hermanos, tener en cuenta. Pero también tenemos que tener en cuenta por qué no se suele hablar mucho este tema o por qué muchos hermanos tienen dudas al respecto. Y estos temas no se tocan principalmente porque hay muchas críticas y objeciones y posturas, ideas personales acerca de lo que es los diezmos y las ofrendas.
Y una de las principales críticas que algunos presentan es que el diezmo y las ofrendas no son bíblicos. Y la verdad es que nosotros, hermanos, podemos encontrar la práctica de los diezmos que aparece en la Biblia y está descrita en Génesis 14, 20, Levíticos 27, 30, Mateo 23, 23, Hebreos 7. Vamos a ir leyendo estos pasajes un poco más adelante para ir desarrollando esta idea, pero vamos a ir viendo cómo el Señor también habla acerca de estas cosas, teniendo en cuenta de que la Biblia habla acerca de este tema. Algunos dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento y hay referencias en el Nuevo Testamento también acerca del diezmo, acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. Algunos dicen que el diezmo es solamente de la ley. El Señor no negó la práctica del diezmo en ninguna parte. De hecho, en Lucas 11:42 dice: pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que deberían haber practicado sin descuidar lo otro. Claramente nuestro Señor Jesucristo está haciendo énfasis. Él, obviamente, trayendo una nueva perspectiva, anunciando acerca de varias cosas que vamos a estar viendo en estas críticas y objeciones que muchas personas a veces tienen. Hay algunos que dicen que el diezmo es un impuesto tributario. Y la verdad, hermanos, que no hay ningún respaldo bíblico de que el diezmo sea un impuesto de Dios o para Dios. No podemos encontrar en ninguna parte de la Escritura que sea un impuesto que Dios haya puesto. Hay algunos que dicen que el Nuevo Testamento no habla acerca del diezmo. Bueno, estuvimos viendo las referencias en Mateo 23, Lucas 11, que también lo leímos, 11:42. Debemos saber muy bien acerca de esto. El Nuevo Testamento no comienza cuando comienza la iglesia. El Nuevo Testamento comienza con el anunciamiento de que Cristo viene por Juan el Bautista. Y esto es una de las cosas que debemos tener claro. Hay muchos que confunden que el Antiguo Testamento hace referencia a la ley y el Nuevo obviamente a la gracia, pero debemos entender que el Nuevo Testamento, donde Jesús estuvo, claramente podemos ver que Él se movió en todo esto y fue anunciado desde la ley y de mucho antes, desde el mismo Edén, que el Señor Jesucristo vendría. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración estas cosas. Hay algunos que tienen una crítica muy especial y que dicen que los diezmos van íntegramente al pastor. O sea, que todos los diezmos van hacia el pastor. Hermanos, nosotros como Vida Real debemos ser sinceros con ustedes. En la Escritura, y en el Nuevo Testamento, no hay ninguna instrucción en que los diezmos deben ir en su totalidad al pastor, al obispo o a los ancianos. Por lo tanto, esta práctica es antibíblica. Debemos entender que para nosotros saber qué quiere el Señor con esto, esta práctica de que todos los diezmos van al pastor, no hay un respaldo bíblico para sustentar esta idea, sin distorsionar, obviamente, la interpretación bíblica. Y quiero que me acompañen acerca de qué dice acerca de los pastores, acerca del Nuevo Testamento, acerca de los diezmos. En 1 Timoteo 5, 17, 18, vamos a ir rápido con los versículos, hermano. Ahí el hermano Manuel nos va a ir ayudando con esto porque son muchos versículos y el tiempo no es mucho. Así que en 1 Timoteo 5, versículos del 17 al 18, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario, hermanos. Pero ojo aquí, la Escritura está diciendo que el obrero es digno de su salario, no es digno de los diezmos. Hay un salario establecido para cada persona que predica y enseña las Escrituras. Y esto es una práctica que la Biblia nos enseña que es bueno tener, es necesario tener. ¿Para qué? Porque claramente
el relacionarse con la palabra de Dios, el relacionarse y prepararse para estas cosas demanda mucho tiempo. Hay muchos pastores que tienen que ser bivocacionales, que tienen que ser a medio tiempo pastores y tener sus trabajos por fuera, porque claramente no les permite a ciertas congregaciones poder ser pastores de tiempo completo. Y esto se puede dar, hermanos, pero hay una gran diferencia en aquellos que se dedican a tiempo completo y aquellos que se dedican en tiempo parcial. Es muy difícil llevar a cabo todas y cada una de las funciones pastorales con un tiempo muy limitado, con las manos atadas y muchas veces con falta de herramientas, que sobre todo lo que más falta y escasea es el tiempo. Hay algunos que critican también el diezmo porque dicen que es una obligación. Hay algunos que dicen que los diezmos y las ofrendas son una obligación. Y vemos que los primeros diezmos ofrecidos no fueron por obligación, sino que fueron entregados voluntariamente. En la ley ordena diezmar por una razón específica, hermanos, que lo describe en Malaquías 3:8. Quiero que leamos Malaquías 3:8 y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y la ofrenda. Hermanos, este es el principal motivo de por qué los diezmos estaban en la ley. Es porque todo le pertenecía a Dios y Dios necesitaba de esos recursos para la organización del pueblo de Dios, de Israel, del templo, de los levitas y un montón de cosas más que se necesitaban a raíz de este dinero que era el diezmo. Pero vemos también que en el Nuevo Testamento no se obliga a nadie a diezmar ni ofrendar. No hay una obligación específica en el Nuevo Testamento para tener que tener esta práctica. Pero ojo con los principios bíblicos. Hay principios bíblicos que siempre debemos tener en cuenta antes de tener esta opción. Y los vamos a estar viendo más adelante y desarrollando. Hay críticas y objeciones acerca de que la iglesia roba los diezmos. Nosotros en Vida Real somos totalmente honestos con ustedes, hermanos, y les decimos de que sí hay muchas iglesias que han robado y hay muchos líderes que han abusado de los miembros de la congregación para robar, para sacar provecho, para manipular, para hacer cosas indebidas con esos dineros y han robado. Pero no por eso, no porque una iglesia haya tenido una mala práctica, nosotros vamos a dejar de hablar y practicar lo que las Escrituras nos enseñan. Es una cosa muy diferente el dejar de practicar porque otros hacen cosas malas y guiarnos porque la Escritura nos dice. Porque sabemos que hay malos predicadores, hay falsos profetas, falsos maestros, hay personas que roban y no por eso nosotros dejamos de hacer el ministerio de Dios como Él nos manda. Debemos ser cuidadosos con esto. Hay algunas personas que dicen y critican y objetan en que manipulan a las personas, manipulan a la gente para que ofrende y diezme. Pero hermanos, cuando nació la iglesia, nosotros debemos saber de que estas ofrendas, las ofrendas de la iglesia, no partieron a raíz de una manipulación, ni bajo ni una obligación del Antiguo Testamento, ni tampoco una obligación ni manipulación por parte de los apóstoles, sino que fue un acto totalmente voluntario, motivado por los principios bíblicos que ellos ya conocían y deseaban practicar. Es necesario poner siempre la vista en la Biblia y en el contexto bíblico para entender estas cosas. Y vamos a ver un poco, hermanos, acerca del contexto bíblico, acerca de los diezmos y ofrendas, para que nosotros podamos también comprender de dónde parte todo esto, de dónde comenzó. ¿Fue acaso solamente empezó acerca de la ley? ¿O fue antes de eso? ¿O fue después de eso? Vamos a estar viendo. Quiero que me acompañen al Antiguo Testamento en Génesis 14, 18, 20. El libro de Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20. Y en el contexto bíblico aquí estamos
recién partiendo el pueblo de Dios y aquí no estaba inscrita la ley de Moisés. Eso es algo que en contexto bíblico debemos tenerlo claro. Y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí podemos ver una práctica que Abraham hizo de forma voluntaria con Melquisedec sin ninguna obligación de la ley. La ley de hecho no estaba. También quiero que me acompañen al Nuevo Testamento, en Lucas 11, 42, y vamos a estar leyendo nuevamente lo que vimos de antes. Mas ay de vosotros, fariseos, porque pagáis el diezmo de la mente y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debías hacer practicado sin descuidar lo otro. Esta referencia también aparece, cita el mismo suceso en Mateo 23, 23. Entonces nosotros, hermanos, debemos tener algo principalmente fundamental. El propósito del diezmo y la ofrenda es la ley. En el contexto bíblico necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque principalmente los diezmos existían antes de la ley, durante la ley y después de la ley, con Cristo Jesús estableciendo estas cosas. Nosotros vemos continuamente que en la ley se necesitaban muchas cosas y el Señor no tan solamente puso el diezmo, sino que en la ley también puso la justicia y el amor. Y estas cosas nunca dejaron de ser necesarias. Una persona podía en la ley dar el diezmo, pero aquellos que descuidaban la justicia y el amor también estaban incumpliendo la ley. Y hay algo muy interesante en esto. ¿Por qué? Porque Abraham también practicó esto de forma voluntaria y los nuevos cristianos también lo practicaron. Y en la ley también se practicó conjunto a la justicia y el amor, conservando los mismos principios bíblicos antes de la ley, en la ley y después de la ley. Los principios bíblicos del dar siempre estuvieron presentes. Y el primer diezmo, como se los decía yo, fue entregado a Melquisedec, al sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y por qué hago tanto énfasis en la figura de Melquisedec? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? La verdad, hermanos, es que el Nuevo Testamento también habla acerca de Melquisedec. Pero la pregunta no es quién es Melquisedec, sino que quién es Jesús en relación a Melquisedec. Y esta es la pregunta, y quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 5, vamos a leer el verso 6 y el verso 10. Hebreos 5, capítulo 6, y dice así, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el verso 10 dice, siendo constituido por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Hebreos 7, versículos del 1 al 2 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. A Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significaba primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Necesitamos comprender, hermanos, que la referencia que hace a Melquisedec y la referencia que hace a Melquisedec en el Nuevo Testamento es que Jesucristo es mucho mayor a Melquisedec, el sumo sacerdote para siempre. Y es bueno que entendamos esta referencia. ¿Por qué Jesús es mayor a Melquisedec? Porque todas las cosas le pertenecen a él. Ya no solamente el 10% que Abraham le dio, sino que todas las cosas son de Cristo Jesús.
Todo le pertenece a Él. No tan solamente lo que llamamos el 10% y el diezmo. Vamos a ver algunos principios bíblicos, los propósitos en relación a lo que es el diezmo y las ofrendas. Nosotros primeramente como principio bíblico debemos tener claro que esto empieza, hermanos, a través del agradecimiento y la adoración a nuestro Dios. Esta es una manera de agradecer y adorar a nuestro Dios. Leamos nuevamente Génesis, capítulo 17 al 21. Génesis 14, del 17 al 21 dice: a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Y lo bendijo, sea el Dios Altísimo, y entregó a sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Vemos aquí que Abraham le dio estos diezmos a Melquisedec no porque él se los haya pedido, sino porque nació de forma de gratitud en su corazón y forma de adoración al Señor el entregar esto. También podemos ver, hermanos, dentro de los principios bíblicos que hay un compromiso al diezmar y al ofrendar con Dios. Hacemos un compromiso con Dios. En Génesis 28, versículo 20 al 22, dice: entonces, hijo de Jacob, un voto, diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a mi casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me des, te daré el diezmo. Aquí vemos que a Jacob el Señor en ningún momento le dijo: tienes que darme esto. Esto es parte de un mandato, es parte de una ley, es parte de una obligación. De ninguna forma. Es Jacob de forma de iniciativa quien dice, y sabiendo cómo Dios va a actuar, porque Dios lo va a cuidar y lo va a proteger. Sabiendo cómo es Dios, Él le dice: yo te entregaré los diezmos de todo lo que tú me des. Es algo que nace por compromiso de parte de Jacob para Dios. Los diezmos son también consagrados a Dios. Y este es otro principio bíblico que debemos ver. Quiero que me acompañen a Levítico 27:30. Vamos a estar leyendo. Si alguien me puede traer más agüita, por favor. Gracias. Ah, mira qué preparado. Uy, qué buen servicio. Muchas gracias, hermana Sarita. Vamos a ver que los diezmos son consagrados a Dios en Levítico 27:30 y dice: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Todas las cosas que da la tierra, todas las cosas que nosotros podemos tener, adquirir, todo le pertenece al Señor. Y cuando nosotros aplicamos este principio bíblico, consagramos lo que recibimos a nuestro Dios. También debemos entender algo muy importante, y aquí vamos a entrar a un principio bíblico dentro de la ley, que está en Números 18:24. Y dice, principio bíblico, los diezmos como ofrenda. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor. Si nos damos cuenta, hermanos, el diezmo, por más que haya sido parte de la ley, nunca ha dejado de ser una ofrenda a nuestro Dios. El diezmo siempre ha sido una ofrenda a nuestro Dios que hemos dado por consagración, por compromiso, por agradecimiento y por adoración a Él. Es un principio bíblico que está en la ley y que hasta el día de hoy nosotros seguimos ocupando.
El diezmo para sostener la obra de Dios. Este otro principio muy fundamental. En el Antiguo Testamento, en la ley, vimos que uno de los propósitos era poder hacer mantención al templo y dar también de esos diezmos a los levitas. Y esas prácticas también siguieron con la iglesia cristiana. Siguieron con el pueblo de Dios aún después de que la ley ya no estuviera, porque Cristo Jesús vino a través de su gracia. Pero si nos damos cuenta, esta costumbre nos sigue acompañando el día de hoy. Porque al local, a donde nosotros nos reunimos, es necesario hacerle mantenimiento. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar recursos para limpieza, hay que pagar ciertas cosas que nosotros hacemos, el arriendo del lugar donde estamos, comprar cosas como ventiladores, aparatos, instrumentos para poder alabar a nuestro Dios, ayudas en mercadería que hacemos a personas tanto de la congregación, tanto como fuera de la congregación, y también los salarios pastorales. Es necesario, y estas cosas nos acompañan, cosas que se practicaban en la ley, que se practicaban en el pueblo de Dios, han seguido en la cultura de la iglesia y es necesario para poder hacer estas cosas. También uno de los principios bíblicos es que la ofrenda y los diezmos se reconocían como pertenencia de Dios y se devolvían a Él. Vamos a leer Malaquías nuevamente 3, versículo 8, capítulo 3, verso 8, y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. ¿Por qué aquí dice Dios de que le hemos robado los diezmos y ofrendas? Porque debemos comprender, hermano, que todo es del Señor y en la ley claramente esto era necesario. Uno de los principios bíblicos también que tenemos, que se ofrenda en la iglesia cuando se reunían, pero según como haya prosperado cada uno. Vamos a leer en 1 Corintios 16, 1, 2. Vamos a tener mucha lectura hoy, pero es bueno porque todo esto es palabra de Dios, no es idea humana, sino que es respaldo bíblico que nos ayuda a comprender qué quiere Dios con todo esto. 1 Corintios 16, del 1 al 2 dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a la iglesia de Galacia, que en el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Aquí el apóstol Pablo está aconsejando a la iglesia de Corintio que obviamente cada uno dé según como haya prosperado. Dios no le está pidiendo otra cosa. Si a usted le va mal, también eso se va a reflejar en su ofrenda. Si a usted le va bien, pero eso no tiene que ver con las cantidades, hermanos. Tiene que ver con el corazón, con lo que hay, con lo que cada uno ha sido prosperado. Y cada uno sabe cómo fue prosperado y cómo Dios lo ha ayudado. Otro de los principios bíblicos muy principales y que gira en torno a todos los principios bíblicos es la generosidad voluntariamente. Segunda de Corintios 8, capítulo del 1 al 5, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. El corazón de los hermanos de la primera iglesia no estaba manchado ni confundido con la ley. Para ellos el dar era un privilegio. En su pobreza fueron grandes en generosidad, rogándole a los apóstoles, rogándole al apóstol Pablo que no los dejaran fuera
de este privilegio a pesar de su pobreza. No nos dejen fuera. ¿Por qué? Porque para nosotros el ofrendar y el diezmar es una adoración a nuestro Señor Jesucristo. Es una adoración que no importa el valor de lo que podamos entregar, ya sean 100 pesos o sea mucho más. Es un privilegio que el Señor nos ha permitido tener estos recursos para poder alabarle con todo lo que tenemos, incluyendo los dineros. Vamos a leer 2 de Corintios 9 del 6 al 13 y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y Dios puede hacer que toda la gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, como escrito está: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestro sementera y aumentará la siega de vuestra justicia, y seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo cumple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. Por la prueba dada por esta administración glorifican a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Hermanos, aquí podemos ver de que el Señor enriquece para toda buena obra, no para acumular riquezas. Esto no es como lo que se conoce al 100 por 1, esto no es una inversión de pone 100, te dan 1000, pone esto y esto aquí, no es una casa de apuestas. El Señor le va a sobreabundar porque encontró gratitud en su corazón y sabe que confiándole más, usted será mayormente agradecido, no para sí, sino para la obra de nuestro Señor. ¿En qué sostenemos nosotros los diezmos y la ofrenda en vida real, hermanos? Bueno, en los principios bíblicos sobre el dar escritos en todas las Escrituras. Para algunos, hermanos, el dar está motivado por la obligación, por la ley o algún mandato. Pero ¿y si no tuviésemos ley o mandato? ¿Daríamos igual a nuestro Señor Jesucristo? Si acaso no hubiera una instrucción acerca de esto, ¿adoraríamos y bendeciríamos a otros también con nuestros dineros? Y para algunos otros, el dar es motivado justamente por los principios bíblicos, como el reconocer quién es Dios. El dar como un acto de adoración y alabanza a Dios. Alabanza no es solamente cantar aquí junto a los hermanos del Ministerio de Alabanza. Cuando usted pasa aquí a ofrendar, también está haciendo un acto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Es parte también de la adoración que nosotros hacemos. También damos en agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. ¿Y cuánto nos ha dado Dios, hermanos? ¿Acaso Dios nos ha dado el 10%? ¿O Dios nos ha dado todo lo que tenemos? Nosotros damos por fe y confianza en Él como Él que nos sostiene y nos bendice. Él es nuestro sustento. Él es que nos bendice acerca de lo que tendremos o lo que no tendremos. También, hermanos, nosotros damos como principio bíblico para que los propósitos y la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. Los recursos también se ocupan para ese tipo de cosas. Damos para que la obra de Dios, de la iglesia, crezca, para que la iglesia avance en el cumplimiento, en la misión de nuestro Señor. El Señor también ocupa como instrumento los dineros para hacer crecer y avanzar su evangelio, hacer crecer y avanzar su reino.
así tanto ya sean para pasajes de evangelistas, así sean también para instrumentos, para alabar a nuestro Señor, también sea para un local, para que personas lleguen aquí y conozcan a Cristo Jesús. Que no seamos cristianos dispersos. Este local se mantiene por los diezmos de los hermanos que dan en adoración a nuestro Señor Jesucristo, y ese dinero ha sido de bendición para que usted lo conozca y que hoy día usted pueda aprender y que usted pueda conocerle y que usted pueda adorarlo y caminar con Él, confiar en Él y depender de Él. ¿Cuándo debemos diezmar o cuándo usted puede diezmar y ofrendar en Vida Real Iglesia Cristiana? Tenemos que ver primeramente cuando la iglesia comenzó, cuál fue su práctica. Quiero que me acompañen en Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47. Hechos, capítulo 2, versículo del 44 al 47. Y dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Qué motivó a los primeros cristianos, a nuestros primeros hermanos, al dar? ¿Fue acaso la obligación? ¿Se vieron obligados ellos en hacer todas estas cosas? Vamos a leer en 2 de Corintios 9, 6 al 8 y los versos 10 al 11. Los hermanos primeramente dieron esta ofrenda y quisieron dar muchas de sus posesiones por los principios bíblicos que ellos conocían, por la gratitud, por la justicia y por el amor que prevalecían y que Dios había enseñado también en el Antiguo Testamento. Por la gratitud, por la misma gratitud que tuvo Abraham, por la misma gratitud también que tenía Jacob, por ser un Dios tan bueno. 2 de Corintios, capítulo 9, del verso 6 al 8 y el 10 y el 11 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón primeramente, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda la gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas abunden para toda buena obra, hermanos. Y el verso 10 y el 11 dice: y el que suministra la semilla del sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes, y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual por medio de nosotros produce acción de gracias. O sea, entre nosotros más damos, el Señor más nos multiplica, y eso crea más acción de gracias para confiar y dar y agradecer más a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos da para que tengamos suficiencia en todo, porque su gracia es abundante. Y esto es algo que debemos entender, hermanos, como iglesia, como vida real, que es necesario. Yo recuerdo cuando la primera vez que yo fui a trabajar, ya siendo un joven adulto, y me emocioné mucho también cuando llegué a la casa con el primer sueldo y dije, no era mucho lo que iba a dar, la verdad. Creo que en ese tiempo eran como unos 40,000 pesos, 30,000 pesos para la casa, si no me equivoco. Y le dije a mi abuelita, a mi mamá Sara, le dije, ahí está, este es mi aporte. Y yo sabía que ya era un hombre adulto, que era parte de los que hacían que
todo el bienestar familiar fuera posible. Porque yo era parte de la familia, porque me sentía responsable y me sentía con pertenencia en ese lugar. Y como responsable de ese lugar, también a raíz de lo que yo podía conseguir, era necesario de que yo pudiera dar a ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí vivía mi familia. Y no era para que la persona que administraba el dinero lo ocupara para comprarse las cosas que esa persona quisiera, sino que esa persona que administraba los dineros también velaba por el bien familiar. Y era un conjunto de familia donde cada uno velaba por lo que trabajaba para que todos tuviéramos un bienestar. Ese principio bíblico también se aplica a la familia de Dios, donde nosotros estamos, donde hay cosas que se necesitan cubrir, donde hay cosas que se necesitan suplir, necesidades de hermanos que necesitamos cubrir. Y esto ayuda para bendición, para testimonio y también para una buena y correcta relación con nuestro Dios. Vamos a ver algunas cosas que en vida real necesitamos que cada uno tenga en mente al momento de querer hacer este tipo de cosas. ¿Cómo es nuestro corazón para Dios, su obra y la iglesia? ¿Cómo es su corazón, hermanos, para Dios, su obra y la iglesia? Siéndole sincero, en vida real, nos preocupa realmente que su corazón esté bien con Dios. Que su corazón esté bien en la adoración. Que usted adore al Señor por gratitud y no por obligación. A nosotros no nos interesa que usted dé más o menos dinero. Nos interesa que usted tenga una sana relación con nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo escribió y fue necesario que este tema estuviera en la Biblia, es porque era parte de la vida cristiana. Y nosotros como vida real nos preocupamos que en toda la amplitud que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, ustedes también puedan tener una correcta relación con Dios, con sus dineros. Esto es parte de la familia de Dios y también es parte de su relación personal con nuestro Salvador. ¿Estamos obligados a ofrendar y a dar diezmos o damos por amor a Dios? Aquí hay que ser bien claros, hermanos. En vida real, iglesia cristiana, no hemos obligado a nadie, ni vamos a obligar a nadie a ofrendar ni a diezmar, ni a vender sus posesiones, ni a convertirse a Cristo, ni ser parte de vida real, iglesia cristiana. Porque el obligar no es una práctica bíblica. Y como no es una práctica bíblica, nosotros no lo vamos a enseñar. Nosotros queremos cuidar su corazón. Pero que ustedes sepan de antemano que en esta congregación vamos a velar por usted y su bienestar. No para obligarles, sino para cuidar de ustedes. Debemos saber, hermanos, que esto es un acto voluntario completamente. La adoración a Dios y todo lo que comprende a eso es un acto voluntario. Si vemos bien, nosotros ocupamos un término que se llama diezmo. Y este término diezmo nace del 10%. Pero justamente eso es lo que nosotros conocíamos antes de la ley y en la ley. Pero con Cristo Jesús, ahora el término diezmo ha quedado simplemente como una palabra. Porque ya no es que usted tenga que sacar el 10% y el cálculo de sus ingresos del 10%, porque su gratitud es mucho mayor por la gracia de Cristo Jesús. Ahora el 10% no es el techo, sino que es el piso de nuestra gratitud. Y eso es algo que todo cristiano debe saber. Así como, no sé si ustedes recuerdan, cuando estuvimos en pandemia, estar en sus casas se llamaba cuarentena. Y esas cuarentenas provienen de lo que se llama de los 40 días. Pero no estuvimos 40 días. O alguno estuvo 40 días, no estuvimos 40 días, fue mucho tiempo más. Mucho tiempo más.
Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, esta palabra se ocupaba solamente para comprender un concepto, no para entender que iban a ser 40 días exactos. Así también hoy día comprendemos el diezmo y las ofrendas, no como una obligación y no como un cálculo que debemos hacer a nuestras finanzas, sino que cada uno debe proponer en su corazón de forma voluntaria por gratitud a lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, para bendecir, para hacer avanzar el reino de Dios. ¿En qué hacemos? ¿Qué hace Dios con el que se compromete a dar con alegría? Damos si queremos ser motivados por solamente el amor de Dios. Esto es lo que nosotros enseñamos como vida real. Damos porque Dios nos amó primero. Él es honrado cuando como hijos somos generosos en dar con alegría. Y Él nos ama por eso. Cuando nosotros somos generosos, somos dadivosos, somos preocupados y damos con alegría, Él nos ama por eso y Él nos amó primero. Por eso lo hacemos. Por eso le damos la gratitud con todo lo que tenemos, tanto con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras decisiones y también con nuestras decisiones financieras. También glorificamos en todo lo que se involucra con nosotros en la vida. El Señor nos permitió tener dinero justamente porque Él también quiere estar involucrado en todo lo que pasa en nuestra vida. No hay cosas que el Señor diga, no, en esa área no me quiero involucrar yo en tu vida. En esa área no me gustaría yo trabajar porque lo voy a dejar a libre disposición de ti. Sino que el Señor quiere estar involucrado en todo el aspecto de nuestras vidas, en cada uno de aquellos. Es una buena obra al dar. Nosotros como vida real sabemos que es una buena obra al dar. El dar a Dios y su obra es parte del testimonio de un cristiano. Es un buen acto y obra que cada cristiano realiza como testimonio de adoración a Dios y su compromiso con que la obra de Dios crezca. Vida real sabemos que los dineros son necesarios como instrumentos para hacer crecer la obra del Señor. Y tratamos de ser siempre prudentes, de ocupar de la manera más sabia delante del Señor, no por gustos personales, no por criterios pastorales, sino que siempre buscando la dirección a través de la oración en el Señor en cómo ocupar estos dineros, porque debemos dar cuentas de cómo ocupamos estos dineros. Créame que muchas personas han hecho fraudes y han ocupado mal los dineros. Pero déjeme decirle, a Dios nada se le escapa. Nadie puede burlar al Señor. Tarde o temprano, cualquier persona que se haya querido pasar de listo tendrá que dar cuenta delante del Señor. Y en eso confiamos. Es que el Señor nos enseña estas cosas para que tengamos transparencia en cuanto a estas cosas. ¿Dios se encargará de mí si ofrendo diezmo? Damos porque creemos y estamos convencidos de que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Le pertenecen a Él y le devolvemos a Él todas las cosas. Damos porque sabemos que Él nos sostendrá en todo momento y en nuestra necesidad de Él queremos depender por completo. Nosotros como Vida Real Iglesia Cristiana, nuestra dependencia es total de Dios. Y queremos, hermanos, que usted comprenda que si nosotros tenemos más personas que diezman o menos personas que diezman, solamente dependemos de nuestro Dios. Si muchas personas ofrendan o pocas personas ofrendan, ese nunca ha sido el problema, porque siempre hemos dependido de Dios. A pesar de las dificultades, tanto financieras o problemas anexos, siempre hemos dependido de Dios y Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy, porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él ha visto nuestro corazón. Ha respaldado también el ministerio. Nos ha dado el privilegio de estar en este lugar. Nos ha dado el privilegio de confiarnos personas nuevas que son de pertenencia del Señor para que nosotros les enseñemos, les cuidemos y
y los ayudemos a caminar junto a nuestro Señor Jesucristo. Este es un gran privilegio, hermanos. Créanme que cuando seamos una iglesia que no busquemos la voluntad del Señor ni adorarle con todo lo que tenemos, vamos a ver un cambio en que no van a suceder cosas como las que hemos visto últimamente, de que llegan personas nuevas, que personas nuevas se bautizan, quieren entablar una relación con el Señor, buscan del Señor para tener una relación nueva. Todo esto es posible netamente cuando tenemos un corazón alegre y dispuestos a nuestro Señor Jesucristo. Damos porque tenemos un propósito basados en principios bíblicos. Los diezmos y la ofrenda los damos por adoración a Dios en primer lugar. Damos por nuestra fe en Dios, hermanos. Tanto como Abraham en el Antiguo Testamento, tanto como lo hacía el pueblo de Israel en la ley, tanto como los cristianos que vendían todas sus cosas, lo hacían, todo siempre fue en base al mismo principio bíblico. Es por eso que el Señor guarda la ley aquí en la Biblia para que nosotros podamos aplicar principios bíblicos hoy en día. Y estos principios bíblicos jamás han desaparecido. Estuvieron antes, mediante y después de la ley. No es una práctica bíblica que tengamos que vender todo y vender todas nuestras propiedades, repartirlo para todos. ¿Por qué? Porque el principio bíblico era la gratitud con Dios. La gratitud siempre fue el precursor y el principio bíblico que movió a todos al dar. Menos a los fariseos. Pero justamente, hermanos, los hermanos, ellos tenían tal gratitud que terminaron vendiendo sus cosas y todo eso, y no había problema. No había problema. Ahora no le vamos a pedir eso a usted, pero cada uno dé conforme a lo que hay en su corazón. Y ese es un principio bíblico. Los hermanos de la primera iglesia lo escucharon y dijimos, voy a dar conforme a lo que he propuesto en mi corazón. Y a raíz de eso dieron esa cantidad de cosas. Y es ahí el principio bíblico aplicado. Hermanos, vamos a estar terminando. Dios quiere estar en el centro de su corazón. Un lugar que solamente le pertenece a Él. Que solamente tiene que estar Él y el Señor quiere estar en ese lugar. Pero muchas veces, hermanos, ese lugar no está sentado el Señor en el centro de nuestro corazón, sino que está muchas veces el dinero. El dinero que nos da la tranquilidad, el dinero que nos da paciencia, el dinero que nos da paz por las noches, cuando tenemos problemas financieros y no podemos conciliar el sueño porque falta dinero. Dios quiere estar en ese lugar. Muchas veces nosotros nos roba el sueño, nos roba nuestra tranquilidad, nuestra disposición a servir también, nuestro buen ánimo para bendecir a otro hermano también. Y el Señor quiere estar en el centro de su corazón para que Él sea el dador de paz, la razón de nuestra alegría y el sustento de cada día.